Buenas tardes, hermanos, hermanas. Mi nombre es José López y queremos darles a conocer que este sábado 13 de mayo vamos a necesitar contar con su ayuda, porque se va a hacer una limpieza aquí mismo en nuestra iglesia para el fines de la primavera. Prácticamente necesitamos contar con su apoyo para la limpieza. Este sábado 13 de mayo nos reuniremos, estaremos aquí a partir desde las 8 de la mañana para poder hacer algo, lo que viene siendo aquí enfrente de nuestra iglesia. Esperamos contar con su ayuda y agradecerles con todo el apoyo que podamos obtener. Hermanos, hermanas, nuestros estudiantes van a tener algún campamento para nuestro Next Gen. Estarán recaudando fondos para un par de semanas y ayudar a ir al campamento. Apoya a nuestros estudiantes comprando una papa al horno. Estarán disponibles desde los horarios de 8:30 de la mañana hasta 10:15 a.m. de la mañana el 21 de mayo. Esperamos contar con su apoyo para un campamento que van a tener los estudiantes de Next Gen. Así que, hermanos, hermanas, si pueden venir temprano y poder apoyar a estos muchachos estudiantes para su campamento, se los vamos a agradecer. Estarán al servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:15 a.m. de la mañana el 21 de mayo. No se les olvide, esperamos contar con su apoyo. Y hermanos, volverles a recordar, también hermanas, decirles que enfrente de todas las sillas que tenemos, enfrente tenemos el código QR que se puede escanear en cualquier momento. Creemos en tomar el próximo paso para creer en nuestro camino espiritual, y eso incluye conectarnos a la vida espiritual de la iglesia. Si eres huésped de nuestra iglesia, te invitamos a llenar nuestra tarjetita de bienvenida. Esto nos ayudará a conectarnos contigo, y la tarjetita de bienvenida es algo parecido como esto. Si quieren más información, abajo en el santuario, en la mesa, los ujieres que están enfrente o los líderes les podrán dar más detalles. Aquí hay un código QR que se puede escanear y pueden obtener más información. Y también decirles que si estás listo para conectarte con un grupo ministerial, comenzar a servir, te invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio con nuestros líderes ministeriales. Luego ellos se van a conectar con ustedes. También, hermanos, queremos recordar que el código QR está disponible para escanear y hacer cualquier donación en cualquier momento. De las ofrendas, queremos mencionarles también que están ubicadas en la parte de atrás del santuario. Hay unos sobres donde puedes depositar cualquier donación o cualquier ofrenda. Y si no, nos puedes visitar al LHCHD.org, o también puedes hacer clic en dar, o también puedes enviar un mensaje a FBC Esperia al número 833-750-3121. Hermanos, hermanas, muchas gracias por todo, y ahora los dejamos con nuestro pastor Carlos Briceño para escuchar el sermón de hoy. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos. Gracias. Recuerden, en el boletín están los anuncios, ahí que pueden ver más detalles. Vamos a estar, hermanos, el día hoy en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. A ver, ¿quién de aquí estuvo en el Tea Party de las damas y las niñas y las jóvenes ayer? Ahí miré las fotos y se miró como que estaban pasando un buen tiempo. Y hermanos, esa fue una celebración que hizo toda la iglesia para las damas, para las niñas, pero los varones
En 2 semanas, el sábado, para celebrar el Día de las Madres, vamos a cocinarle un desayuno a las damas en 2 sábados, así que ahí vamos a tener más detalles. Voy a mandar el mensaje ahí por el grupo de los varones que tenemos, así que no nos escapamos, no piensan que esa fue la parte de la celebración de las damas de parte nuestra. Hechos capítulo 2, hermanos, vamos a estar hoy concluyendo esta serie que comenzamos hace 3 meses, titulado ¿Por qué? Y lo que hemos estado viendo es por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia. Es importante conocer la razón por la cual hacemos, para no hacerlo solo por rutina. Y el día de hoy el título es ¿Por qué permanecer unidos? ¿Por qué permanecer unidos? La próxima semana tenemos un mensaje del Día de la Madre y después comenzamos un estudio del Sermón del Monte. Vamos a ir versículo por versículo, vamos a estar el resto del año en el Sermón del Monte y parte del próximo año también. Así que no se pierdan ese estudio, hermanos. Pero hoy vamos a ver por qué debemos permanecer unidos. En Hechos 2 es una historia del nacimiento de la iglesia. Cuando leemos Hechos, lo que resalta es la unidad de la iglesia. Y vamos a ver en el pasaje hoy que la iglesia dice que estaba siempre juntas, estaba siempre en comunión, velaban unos por los otros, dice que tenían todo en común. Preservaban unánimes, estaban de un mismo sentir. Son palabras que vemos una y otra vez en el libro de Hechos. Y esa unidad es la que le permitió no solo a preservar, a permanecer en medio de las tribulaciones, persecuciones, sino que prosperar, crecer y llegar a la iglesia que tenemos hoy. Ese es el ejemplo de la unidad de la iglesia, de las primeras iglesias que vamos a ver hoy, porque es la misma que necesitamos hoy. Es la misma misión que tenemos. Así que para cumplir esa misión, tenemos que tener esa misma unidad que tuvo las primeras iglesias. Vamos a Hechos 2 y vamos a ver las actividades y las actitudes de la iglesia unida. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Solo un poco de contexto. En Hechos 1, Jesús asciende al cielo, le promete a los seguidores que bajará el Espíritu Santo y los llenará de poder para ser sus testigos. Y los envía a Jerusalén. Van a Jerusalén y nos dice al final de Hechos 1 que estaban en oración. Cuando baja el Espíritu Santo, los llena de poder. Y con ese poder va Pedro afuera a predicar a Jesús. Y nos dice que ese día que predicó, 3,000 personas se unieron a la iglesia. Hechos 2 del 41 al 47. Y comenzamos cuando Pedro termina de predicar. Dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre celestial, gracias te damos, Padre, por este ejemplo que nos das de la iglesia unida. Es la iglesia que permanece, en medio de las tribulaciones, de las persecuciones. Y es la iglesia que tú quieres que nosotros seamos hoy en día. Padre, bendice cada persona que está aquí, Padre. Te pedimos que alivianes esas cargas con lo que cargaron esta semana. Que les des descanso para su alma, para que puedan entender tu palabra. Dame a mí, Señor, una persona imperfecta, las palabras perfectas que tú nos has dejado para comunicar con tu pueblo. Que salgamos de este lugar, Padre, diferente a lo que hemos llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Vamos a ver 3 puntos acerca de la iglesia unida. En la parte de atrás de su boletín están las notas, también estarán en las pantallas. Vamos a ver primero la costumbre de la iglesia unida.
Después veremos el corazón de la Iglesia unida y después el crecimiento de la Iglesia unida. Vamos a comenzar, la costumbre de la Iglesia unida. Este día de Pentecostés, que se estaba celebrando cuando ocurre el evento de hoy, Pedro predica y dice que 3,000 personas creen, declaran su fe en Cristo y se añaden a la iglesia. Eso marcó, hermanos, el comienzo, el inicio de una nueva era. Una era de cambios, porque estas personas que estaban ahí eran judíos que habían llegado de diferentes partes. En Hechos 2 menciona hasta 17 países, lugares donde llegaron y estaban ahí presentes ese día. Y estos judíos, hermanos, era un cambio radical para su fe, para su cultura. Cambiaron costumbres que habían creído y practicado por miles de años. Cambios monumentales a sus prácticas, sus tradiciones, sus creencias, que habían existido desde que los judíos fueron formados como un pueblo. Por ejemplo, el sacrificio de animales, ya no lo hacían, ya no era necesario, porque Jesús murió, el único sacrificio digno. Cómo interpretaban la ley, ya no la interpretaban como la manera de ganar el favor de Dios. El día de reposo, que por miles de años fue el sábado, pero estos nuevos creyentes ahora empezaban a practicarlo los domingos, celebrando la resurrección de nuestro Dios, de nuestro Jesús vivo. Pero no solo abandonaron costumbres que eran partes por mucho tiempo, sino que adoptaron nuevas costumbres. ¿Y por qué? Porque ahora tenían que demostrar que eran diferentes. Habían sido apartados de todo aquello que los tenía atados a la esclavitud del pecado. ¿Y qué son esas costumbres que adoptaron? El versículo 42 dice, preservaban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Aquí podemos ver 3 grupos de actividades, de costumbres de la primera iglesia. Veamos cada uno de estos. Estas son las actividades de la primera iglesia. Primeramente, debemos preservar en la sana doctrina. Dice que preservaban en la sana doctrina. La palabra aquí, doctrina, literalmente significa enseñanza. Dios diseñó la iglesia como un centro, un lugar de instrucción, un lugar donde la verdad de Dios se predica y se enseña. Es un lugar para equipar a los creyentes. La iglesia debe ser completamente entregados, completamente comprometidos a la preservación de sana doctrina a través de la palabra de Dios. Lo he dicho muchas veces, hermanos, si tú asistes a un estudio bíblico, un sermón, un mensaje en esta iglesia, y sales y lo único que saliste consiguiendo fueron chistes, historias, motivación, pero no se enseñó la palabra de Dios, te hemos fallado. Porque eso no es el propósito de la iglesia. Claro que usamos el humor, los eventos para aplicar la palabra de Dios, pero todo debe estar enfocado en la enseñanza de la palabra de Dios. El mayor enfoque de la iglesia debe ser la enseñanza de la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Dice que preservaban en la doctrina de los apóstoles. Confiaban en esa doctrina que los apóstoles, que eran oculares, testigos oculares de lo que pasó con Dios, con Jesús, estaban ahí presentes cuando Él predicó, transmitieron esa doctrina y preservaban en esa doctrina. Nosotros no estamos ahí, pero tenemos esa misma sana doctrina en la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de no permitir ninguna falsa doctrina en la iglesia. Ninguna doctrina que vaya en contra de la verdad de Jesús. Ellos estaban ahí, lo vieron, nosotros tenemos la palabra de Dios. Vimos la semana pasada que este libro contiene la palabra completa, infalible, sin error, sin contradicciones de Jesús, de Dios. Y ya vimos también que no hay ninguna nueva revelación aparte de esto. Vimos la semana pasada que toda secta, toda falsa doctrina que existe hoy comenzó cuando alguien dijo, yo tengo una nueva revelación. No hay nuevas revelaciones aparte de la palabra de Dios que ya tenemos documentado. Debemos rechazar cualquier evangelio que no es lo que está en la palabra de Dios. Dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido. Ya no existen nuevas revelaciones. Toda la verdad se encuentra aquí. Todas nuestras enseñanzas deben ser enfocados en la verdad de Dios. Y hay muchos principios, doctrinas, hermanos, que son principales, fundamentales para nuestra fe. Y hay diferentes denominaciones y lo único que varía es cómo practicamos las preferencias que tenemos. Pero para poder llamarnos seguidores de Cristo tenemos que creer en verdades fundamentales: el nacimiento de Jesús de una virgen, su muerte en la cruz por el castigo del pecado, su resurrección, que Él es Dios, no solo hombre, sino que fue Dios y que un día regresará por nosotros. No estamos enseñando nuestras ideas, no estamos enseñando doctrinas humanas, sino que la palabra perfecta de Dios. Y hermanos, insisto esto una y otra vez, porque es importante, hermanos, si no están asistiendo a estudios bíblicos, te estás perdiendo gran parte de lo que es ser de la vida de un creyente. Hay tantas maneras, aquí ofrecemos tantas oportunidades aquí. Los miércoles hay estudio bíblico, los viernes también, varones y damas, los domingos hay aquí también, los colegiales de este grupo tienen su estudio bíblico también. Y a mí me encantaría, hermanos, que todos existan, todos los estudios bíblicos, pero yo sé que no es posible en la vida que vivimos. Por eso ofrecemos tantas opciones, para que tengas opciones de conectarte. Si no estás conectado en un estudio bíblico, hermanos, no nos das la oportunidad para cumplir el llamado que tenemos, nuestro enfoque principal, que es enseñar la verdad de Dios. Número 2, la segunda costumbre que vemos en la vida de la primera iglesia: promover la comunión. Dice que permanecían en comunión unos con otros en el partimiento de pan. La palabra aquí griega es koinonia. Es la razón que le llamamos, cuando hacemos eventos conjuntos en la iglesia, noches de koinonia. Él tiene la idea de compañerismo, de participación, pero es más que solo estar juntos. Significa que tenemos una unión espiritual. Para ellos que asisten a la iglesia, aquí hemos tenido vigilias, pero algo mi favorito es cuando tenemos nuestras noches de alabanza y adoración. Cuando venimos aquí un viernes en la noche, ya estamos planeando el próximo para en junio, y solo alabamos a Dios, adoramos a Dios en comunión, hermanos. Yo siempre salgo de aquí descansado con las cargas caídas, que no me siento livianito cuando paso esas noches. No debemos de ver la iglesia, hermanos, como un evento que asistimos. No es un lugar donde nos vemos y solo nos saludamos los domingos, sino que debe ser un lugar de apoyo mutuo, de una vida compartida, un lugar de comunión, un lugar donde participamos y practicamos la comunión que Dios quiere que tengamos. Dice la palabra de Dios que no debemos de descuidar la asistencia. Dice Hebreos 10, 24, 25. Dice: considerémonos unos a los otros para estimularnos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión en la iglesia, hermanos, es para estimularnos, para apoyarnos, para exhortarnos. Es donde demostramos que pertenecemos a la misma familia espiritual. En la comunión es cuando podemos servirnos, aceptarnos, perdonarnos, saludarnos, ayudarnos. No podemos hacer esto si no estamos en comunión. Es donde aprendemos a someternos, a animarnos unos a nosotros, a amarnos unos a nosotros. Y hermanos, la comunión de la iglesia es un testimonio al reino de Dios. Es un testimonio de otros, miren cómo está el reino de Dios. Es un vistazo del reino de Dios al mundo. Le da la idea de cómo vamos a estar cuando estemos en el cielo. Dice la palabra que ahí estaremos en constante comunión, en eterna comunión, alabando a nuestro Dios. Es práctica, hermano. Lo que estamos haciendo aquí es práctica para el día que estemos en el cielo, para la eternidad. Y un creyente que no quiere estar, que no le gusta estar en comunión con otros creyentes, es como un novio que le dice a la novia: te amo, quiero casarme contigo, pero prefiero vivir solo. Te amo con toda mi alma, pero eres muy aburrida. Quiero pasar el resto de mi vida contigo,
Pero vamos a comenzar solo con 1 hora los domingos. Un creyente que no le gusta estar en comunión con otros creyentes, hermano, un creyente que descuida la asistencia, un creyente que no hace la comunión la prioridad en su vida, debe preguntarse realmente, ¿pertenezco a la familia de Dios? Porque si no le gusta estar en comunión aquí en la tierra, ¿por qué quiere ir al cielo? Es más, sería cruel enviar a alguien al cielo que no le gusta estar donde están otros creyentes, porque eso es lo que vamos a estar para la eternidad. La tercera costumbre que vemos en las primeras iglesias dice que permanecían en el partimiento de pan y las oraciones. Aquí está hablando de algo formal, algo organizado. Aquí no está hablando de la oración personal, que es muy importante para todo creyente. Todos tenemos que tener una vida de oración personal. Pero lo que está hablando de una oración corporal, una adoración corporal, donde se reunía la iglesia a orar. La oración corporal es parte íntegra de la iglesia. Dice que se reunían todos los días y siempre terminaban en oración y celebrando la cena del Señor. Hermanos, hay poder cuando la iglesia está reunida y está orando. Nos edifica, nos une nuestra fe común, nos une nuestra obra común. Cuando oramos juntos, el Espíritu Santo se une a nosotros en ese vínculo que no se encuentra en ningún otro lugar que aquí cuando estamos juntos. Hay varias oportunidades también para oración, hermanos. Porque así es como tenemos, igual como estudios bíblicos, tenemos oportunidades para oración. Les invito que los miércoles el pastor David está cubriendo una serie acerca de la oración. Y ahí vamos a estar por mucho más tiempo. Hay mucho tiempo para orar. Las damas tienen oración durante el día, de lunes a jueves, donde se pueden conectar. Hay oración también en todos los estudios. Y les quiero promover algo, hermano, que muchos no saben. Ahí les voy a mostrar una foto ahorita. ¿Quién conoce dónde está ese lugar? Ese lugar, hermanos, es nuestro cuarto de oración. Entrando aquí, puede venir a cualquier tiempo que está abierto la iglesia, de lunes a jueves y los domingos. Entre a la iglesia, desde que entre, tome la izquierda y está este cuarto de oración. Lo puede usar cuando ustedes quieran. Muchos lo usan frecuentemente. Precioso tiempo que pasas con Dios. Mi esposa siempre entra ahí con cargas y sale alabando a Dios. Es un lugar precioso, hermano. La oración, hermanos, es un tiempo donde entramos en comunión íntima con nuestro santo, perfecto y justo Dios. Es reconocer el privilegio de poder acercarnos a Dios, al trono de gracia, confiadamente. Y eso nos debe producir alabanza y adoración, arrepentimiento, confesión, gratitud, acciones de gracia. Y debe de producir en nosotros una sed de conocerlo más. Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Quién está tomando su tacita de oración todas las mañanas? El pastor David nos introdujo a la tacita de oración. Es ahí donde encontramos agua en los lugares áridos, en los desiertos, donde nos calma nuestra sed. Estas son las costumbres de las iglesias unidas. Ahora veamos el corazón de las iglesias unidas. Lo que vimos ahorita fueron actividades. Pero este pasaje no solamente menciona actividades, sino que menciona actitudes. Y son muy diferentes las actitudes que las actividades. El primero que vemos, temor. Dice versículo 43, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, la palabra temor aquí no significa miedo, sino reverencia. Reverencia en el conocimiento que estamos en la divina presencia de Dios. Reverencia en el conocimiento de las maravillas de lo que Dios hace en nuestras vidas. Eran señales que confirman que algo sobrenatural está pasando, que causaba una actitud de asombro, de reverencia. Esa actitud de temor, de asombro, de maravilla, de reverencia, hermanos, no se puede fabricar.
No se puede fabricar. No se puede fabricar con luces, con ambiente, con música, con ritos, con rituales. No es una sensación artificial, sino que está basado en el conocimiento de Dios. El temor de Dios no se puede separar del conocimiento de Dios. El temor de Dios es el resultado de buscar, de escudriñar la palabra de Dios. Proverbios 2, 4 y 5 dice: si como la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El temor de Dios no se puede separar del conocimiento de Dios. El temor de Dios genuino ocurre cuando reconocemos la poderosa realidad de quién es Dios y el tremendo privilegio de poder entrar confiadamente a su trono de gracia. No es algo místico, sino que es la realización de que Dios está presente, de que Dios está obrando. Es maravilloso, hermanos, estar en un lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Una de las alabanzas, uno de los lugares donde más he sentido la presencia de Dios, estuve en una misión en Perú, en un lugar aislado, un pueblito, y fuimos a la iglesia de ese pueblo y era en un garaje pequeño, no cabía, un garaje de un carro que vemos aquí. Y sacaron, ni siquiera había carro, empezaron a poner sillas, como unas 20 sillas, y después sillas afuera del garaje. Y empezaron las alabanzas, solo con uno de esos tambores que están tocando, es todo lo que tenían. Hermanos, y el Espíritu de Dios se sintió que estaba presente ahí, con la gente alabando a Dios, con sencillez, con humildad. Es lo que debemos de desear de nuestra iglesia. Que sea un lugar, hermanos, donde no hay duda que Dios está presente. Donde no hay duda que la mano de Dios está obrando en todos los ministerios. La segunda actitud que debemos de tener es el amor. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, este es un versículo que a menudo es mal entendido, mal interpretado y muchas veces se ha usado para aprovecharse de la iglesia, de los creyentes. Pero este versículo no es nada más que una definición del amor ágape, del amor que Jesús mostró por nosotros, donde hizo todo por la necesidad de nosotros, aunque le costó su vida a Él. Es el amor que es más que una emoción o un sentimiento, es un amor que nos impulsa a actuar. Es el que demostró Jesús en la cruz, el amor que Él requiere de nosotros. No es fácil, hermanos, porque va en contra de nuestra naturaleza. Nuestro instinto natural es velar, preocuparnos por nosotros mismos. Estamos dispuestos a ayudar siempre y cuando no nos perjudique a nosotros mismos. Este es el instinto natural de todos nosotros. Y es parte de quien somos porque nacimos así, con esa naturaleza. De velar solo por nosotros. Te vamos a ayudar, pero siempre y cuando no me perjudique a mí. Hermanos, durante el tiempo de COVID, uno de los tratamientos más efectivos que tenían era el plasma de otras personas que ya habían tenido COVID. Y eso es lo que usaban cuando llegaban al hospital y les ayudaba. Y yo doné 10 veces plasma durante el tiempo de COVID. Pero antes de que digan, wow, qué generoso es el pastor, antes de ir a donar mi plasma, hice una búsqueda porque quería saber si al donar mi plasma no iba a perder yo mi inmunidad. Y me pregunto, hermanos, si yo hubiese perdido mi inmunidad al dar mi plasma, ¿siempre lo haría? Es natural, hermanos. Nuestra naturaleza no es hacer el bien sin pensar en cómo nos perjudica a nosotros. Ese es el amor que Jesús demostró en la cruz. Jesús estaba orando esa noche que lo iban a arrestar y dice, Padre, no, esta no es mi voluntad. Estaba sudando gotas de sangre porque no es lo que él quería hacer, pero dijo, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Él fue en la cruz sabiendo el dolor, el sufrimiento, lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo hizo por nosotros, por nuestro bien. Ese es el amor ágape que Él quiere que tengamos. Es difícil, hermanos, pero no es imposible. Porque si tú eres un creyente,
tú tienes ese mismo amor en ti. Ese amor ágape ya está en ti. El momento que tú declaraste tu fe en Cristo, recibiste al Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo vino el fruto del Espíritu que incluye ese amor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios, ese amor ágape, ese amor que Dios demostró en la cruz cuando murió por nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si tenemos dificultad demostrando ese amor con los hermanos, no es porque no tenemos el amor de Dios, sino que estamos suprimiendo el poder, el fruto del Espíritu. Las primeras iglesias estaban llenas del Espíritu. Por eso ellos podían hacer estas obras por el bien de otros. El Hechos, hermanos, el libro de Hechos es un libro de historia. Y muchas veces se refiere como el hecho del Espíritu, los hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que hacían, lo hacían bajo el poder del Espíritu Santo. La unidad de la iglesia, hermanos, no es posible sin el poder del Espíritu Santo. Ese amor fue el que los impulsó a vender sus propiedades para suplir las necesidades de otros creyentes. Ahora, hermanos, ¿significa esto que no es correcto que unos creyentes tengan más que otros? ¿Significa esto que debemos de distribuir la riqueza de toda la iglesia, las posesiones, y que todos tengan igual? ¿Significa esto que debemos sentirnos mal si tenemos un buen trabajo, una buena casa, un buen carro mejor que el hermano? ¿Significa que todos debemos de poner nuestras propiedades a venta y entregárselo a la iglesia y que la iglesia lo distribuya? Muchos han malinterpretado este versículo, hermanos, para promover su propia agenda. Se ha usado para promover agendas políticas también, como el socialismo, el comunismo. Pero en realidad, la manera que se practica el socialismo y el comunismo es opuesto a lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que enseña la Biblia enseña una actitud, no una obligación. Una actitud de dadivosidad. La actitud de la persona que da, que suple por los otros. Eso es lo que es el enfoque de este pasaje. La iglesia de Hechos 2 daban libremente por su propia voluntad, porque ellos veían la necesidad. Y eran necesidades, hermanos, que ahorita no podemos comprender. Hablamos que abandonaron costumbres por miles de años. Al abandonar esas costumbres, también sus familias los abandonó. También perdían sus trabajos. Era un caso que no tenían cómo comer. Y ahí es donde brotó ese corazón de dadivosidad. Compartían lo que tenían por amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Lo hacían para glorificar a Dios. El dar voluntariamente es parte íntegra de nuestra identidad como seguidores de Cristo. Voluntariamente. El socialismo, el comunismo, la gente da no porque lo hacen voluntariamente, sino que porque el gobierno los obliga a dar. Y no tienen ninguna opción de cuánto dan, ni qué es lo que dan. No es una reflexión de quiénes son. Hermanos, yo he estado en misiones en Cuba con otros creyentes y ellos dan de lo que tienen voluntariamente a pesar de que el gobierno les quita todo. Y cuando el gobierno empieza a tomar de la gente y dar a otros, hay una gran distinción ahí, porque no se está dando alegremente, generosamente. Y dice la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador que da con amor ágape. Y hablamos de eso hace unas semanas. Dios le agrada a su iglesia, hermanos, que demos, que ayudemos unos a los otros. No por obligación, sino que por amor. Así que no tiene que poner su casa a venta. No tiene que sentirse mal por tener más que otros creyentes, pero debemos de buscar la manera de bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Otra vez, no por bendición, no por obligación, sino porque Él es lo que nos define como seguidores de Cristo. Y hermanos, no le quiten la bendición al que les quiere dar algo. Acepten lo que es la manera que Dios les da su perfecto amor. Es lo que demostramos, es como somos imitadores de Cristo.
La tercera actitud que vemos es compañerismo. Dice, y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa. Hermanos, el compañerismo es muy diferente a la comunión. Van mano a mano, pero no es lo mismo. La comunión es una actividad, el compañerismo es una actitud. Una iglesia puede tener mucha comunión, podemos tener muchas reuniones donde estamos, pero al mismo tiempo puede estar dividido y no puede haber compañerismo. Ambos son importantes, ambos son necesarios. La actitud de compañerismo se alimenta cuando estamos juntos en comunión. Noten que dice el versículo que permanecían unidos cada día. ¿En dónde? 2 lugares, en el templo y en las casas. En el templo, la reunión corporal; en las casas, los grupos pequeños donde se unían. Esa es la iglesia, hermanos. Nos reunimos aquí en conjunto todos, maravilloso. Ese es el día que yo siento que estoy en familia. Cuando les veo a cada uno de ustedes, les saludo. Pero ahí no es todo, se reunían cada día en el templo, dice, y en las casas. En el templo se unían para adorar, para alabar, para leer la palabra de Dios. Y en las casas, grupos pequeños, para estudiar, escudriñar las palabras de Dios. Y siempre terminaban con la cena del Señor. Lo que vamos a celebrar el día de hoy, lo hacemos nosotros el primer domingo de cada mes y tenemos un tiempo de comunión después. El compañerismo, hermanos, es el producto de estar en comunión constante, de estar velando unos por los otros. Y no es posible si solo nos vemos 1 hora durante la semana. Debemos estar en contacto durante la semana. Unirnos a diferentes grupos de oración. Es ahí donde se cultiva el compañerismo. Todos los grupos tienen un grupo de WhatsApp que siguen. Ahí es donde mandamos mensajes. Únanse, hermanos, únanse. Es imposible que los pastores y los líderes puedan estar al tanto de toda la iglesia cuando es una iglesia como el de nosotros. Por eso yo siempre digo, hermanos, si ven un hermano o una hermana que no está aquí más de 1 semana, 2 semanas, no esperen que los pastores los llamen. Llámenlos. Pregunten cómo están, les extrañamos, que sientan que son nuestra familia, que los extrañamos. Si no tienen su número, contacte a uno de los líderes, la hermana Patti, nosotros, mi esposa, tienen sus números. Dije, hermana, no he visto a esta hermana, pásame su número para que le llame. Esa es la manera que cultivamos una cultura de compañerismo. No asuman que otros lo están llamando, llámalo usted. Y no importa si le llaman 20 personas, mientras más le llaman, más van a saber que los extrañamos. ¿Y cómo podemos saber, hermanos, si tenemos una actitud de compañerismo o de comunión? O de comunión y no de compañerismo. Porque nos dice el versículo de Dios de hoy que una iglesia que tiene compañerismo tiene una cosa importante, tiene gozo. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Una iglesia unida es una iglesia donde hay gozo. 1 Corintios 13:11 dice, porque por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esas son las actitudes de la iglesia, el temor, el amor, el compañerismo. Ahora veamos el último punto, el crecimiento de la iglesia. ¿Qué pasa cuando hacemos estas costumbres de una iglesia unida? ¿Qué pasa cuando hacemos esas actividades? Cuando tenemos esta actitud de temor, de amor, de compañerismo. Dice el versículo 27, dice que alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Las actividades, la actitud de la iglesia influyen cómo el mundo responde al Evangelio de Jesús. El mundo acepta o rechaza a Jesús en base a lo que ve en la iglesia. El mundo acepta o rechaza la Biblia en base a lo que ve en la iglesia y los creyentes. El mundo acepta o rechaza nuestro mensaje en base a ver cómo nos comportamos unos con los otros. Cuando demostramos esas actividades y actitudes de una iglesia unida, alumbramos nuestra luz en el mundo. Porque el mundo, hermano, necesita conocer la unidad de la iglesia, porque el mundo es un mundo separado. Es la única manera que el mundo puede seguir a Cristo, es viendo en nosotros
Cristo y la Biblia en vivo. Mateo 5:16 dice, así que alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el plan de Dios, hermanos, para la iglesia. ¿Y qué pasa cuando una iglesia alumbra su luz al mundo? Cuando demostramos que somos unidos, cuando permanecemos en comunión, en oración, en la buena doctrina. Cuando tenemos una actitud de amor, de temor y de compañerismo, ¿qué es lo que pasa? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían sido salvos. Hermanos, si seguimos el ejemplo de estas iglesias, estas actividades, estas actitudes, estas costumbres, este corazón, Dios se encargará del crecimiento. Dios se encargará del crecimiento. El canto que cantamos hoy de sembraré, dice sembraré, segaré. Sembraré y segaré en el cielo, porque aquí es Dios el que da el crecimiento. Sembraré la sana doctrina y dispararé en Dios en el resultado. Dios es el que da el resultado, hermanos. Dios se encarga. Dios nos pide que hagamos cosas ordinarias, cosas normales, orar. Pero lo que produce eso son las cosas extraordinarias de Dios. Tú solo haces lo ordinario. Deja a Dios que se encargue de lo extraordinario. Esta iglesia, hermanos, es testimonio de esa verdad. Dios está obrando grandemente en la iglesia. Solo para que sepan, hermanos, en las últimas 3 semanas, y hoy estoy casi seguro, este servicio en español ha sido la mayor asistencia de los 3 servicios. Nosotros somos parte de la iglesia en inglés, no somos una iglesia separada. Pero ya esta iglesia, este servicio, esta iglesia, hermanos, Dios está aquí. Dios está obrando grandemente. Dios está encargando del crecimiento. Y yo estoy seguro, hermanos, que si permanecimos en todo lo que estamos haciendo, en el crecimiento lo va a dar Dios cuando nos enfocamos en las cosas principales que nos pide. La oración, la enseñanza, el compañerismo, el amor, el temor de Dios. Se siente que está pasando algo en esta iglesia, hermanos. Se siente la pasión, se siente la emoción, se siente el gozo y se puede sentir la mano de Dios obrando en los diferentes ministerios. Pero, hermanos, hay 2 puntos importantes que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hay crecimiento. No puede haber crecimiento sin un poco de incomodidad. No puede haber crecimiento sin ajustes. No puede haber crecimiento sin cambio. No puede haber crecimiento sin que recalibremos cómo estamos y hagamos ajustes. Hay un punto muy verdad que estaba leyendo en la vida de los jóvenes, los teenagers. Llega un punto de los teenagers cuando sus huesos crecen más rápido que sus músculos y sus ligamentos. Y el sistema nervioso tiene que reintegrar, recalibrar toda la información del cuerpo, del tamaño, de la forma, de cómo se mueven, de los movimientos. Y durante este tiempo el sistema nervioso a veces comete pequeños errores. Hay veces estima más, estima menos los movimientos de un joven. Y es la razón que hay un tiempo en que los jóvenes son muy torpes. ¿Se han dado cuenta? Hay un tiempo que se les cae todo de la mano, que se tropiezan. Hay un tiempo donde se les rebala el bote de leche y se cae todo. Si tienen jóvenes y han tenido jóvenes, saben de lo que estoy hablando. Y eso es el sistema nervioso, recalibrando, haciendo ajustes para poner en línea el crecimiento de los huesos con los músculos, con los ligamentos. Y hay veces hay dolores físicos en los jóvenes. Cuando mi hijo estaba creciendo, tenía dolor aquí en el ribcage, y lo llevamos al doctor. Mi esposa preocupada, ya estaba seguro que le iba a dar un patatús ahí a mi hijo en cualquier rato. Y nos dijo el doctor, no, dice, son dolores de crecimiento, está creciendo y causa dolores. Hermanos, lo mismo ocurre en la iglesia. Lo mismo ocurre cuando la iglesia crece. Va a haber ocasiones, hermanos, en que unos ministerios no están creciendo al mismo tiempo que está creciendo la iglesia. Hay tiempos que tenemos que hacer ajustes. Tendremos que recalibrar nuestro sistema nervioso. Y hermanos, va a haber ocasiones donde nos vamos a tropezar. Va a haber ocasiones donde se nos caiga algo de la mano. Y mientras más crece la iglesia, más ajustes hay que hacer.
Y hermanos, mientras más crece la iglesia, hay más opiniones de cómo se deben de hacer las cosas. Y unos ajustes van a ser rápidos, unos van a ser más lentos. Y hermanos, esto va a requerir paciencia. Es cuando más debemos demostrar el amor a unos a los otros. Para que en vez de reclamar o renegar cuando algo no nos parece, nos pongamos a la disposición para ayudar. El tiempo de crecimiento es cuando más necesitamos que todos pongan de su parte. Es más cuando necesitamos que digamos, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Me acuerdo del pastor en Tijuana cuando íbamos de misiones, él decía que cuando llegaba una persona nueva, dice, les daba 2 semanas. A la segunda semana les daba una escoba y les decía, toma, esto es mientras descubres tu ministerio. Hay que comprar más escobas, hermanos, estamos teniendo bastante visitantes. Es cuando tenemos que tomar responsabilidades y no exigir derechos y ayudar donde se necesite. Hermanos, les mencioné que está creciendo el servicio más grande de los 3 y nuestros hijos están incorporados en los programas, en los ministerios de niños en inglés. Un lugar donde necesitamos mucha ayuda es el lugar de los niños. Los jóvenes también, hay un pastor excelente y está haciendo grandes cosas, pero en de los niños se necesita ayuda. Tenemos que orar, hermanos, porque antes, hasta ahora, la directora de los niños es la misma administradora de la iglesia, pero estamos creciendo, ya necesitamos una directora de niños. Hay que orar por eso, pero tal vez tú no eres una directora de niños, un director de niños, pero tal vez puedes ayudar. Se necesitan ayudantes que estén ahí presentes. Con las reglas que tenemos ahora del Estado, no puede estar una persona sola, se necesitan 2 personas. Hay personas aquí capaces, hermanos, apúntense. La iglesia les da el entrenamiento de todo lo que tienen que hacer. Ahora, otro punto que tenemos que tomar en cuenta durante el crecimiento es que el enemigo no le gusta cuando la iglesia crece. El enemigo no le gusta cuando la mano de Dios está obrando en los ministerios. El enemigo no le gusta cuando estamos en oración, enseñando la palabra de Dios. Hermanos, las primeras iglesias pasaron por tremenda persecución. En los primeros 300 años de la iglesia, 3 emperadores trataron de eliminar el cristianismo, quemando todas las escrituras, todas las cartas. 3. Y no solo preservaron, sino que crecieron más. ¿Por qué? Porque se mantuvieron unidas. Se mantuvieron juntos en la palabra, en oración, en compañerismo. Hermanos, no permitamos que las circunstancias de nuestro alrededor nos dividan. Tengamos cuidado, hermanos, de las divisiones, de los desacuerdos, de los pleitos, de las contiendas. ¿Por qué? Porque eso le abre la puerta al enemigo para entrar, para separar y para destruir la unidad de la iglesia. Él es astuto y él sabe, él conoce la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí mismo no permanece. Por eso él trata de entrar y dividir y separar, crear grupitos, crear mini iglesias dentro de las iglesias, crear preferencias, porque él sabe que si él separa, él puede dividir y puede destruir. En las noticias, no sé si vieron noticias, hace 2 semanas salió en las noticias que encontraron un oso en las montañas, ahí por las montañas que pasan aquí, encontraron un oso. Pero eso no era lo raro, hermanos. ¿Saben qué era lo raro de eso? Que encontraron el oso al otro lado del freeway. Y los osos están de este lado. Nunca han visto un oso de este lado del freeway. ¿Y por qué están preocupados? Porque este oso ahora está solo. Y va a llegar el momento que necesita estar con los otros y no va a poder incorporarse. Y ese oso es muy posible que va a morir. Primero no se va a poder reproducir y no va a poner la ayuda de los otros osos. Y ahora están preocupados de construir algo que pueda cruzar el freeway para ir al otro lado. Así es el plan del enemigo, hermanos. Es de dividir. El enemigo, hermanos, quiere crear carreteras en medio de esta iglesia para que no podamos comunicarnos. Quiere separarnos, quiere poner obstáculos en medio de la iglesia. El enemigo, hermanos, quiere dividir. No lo permitamos. No permitamos que el enemigo cree carreteras, cree grupitos, cree divisiones. Va a haber diferencias, hermanos, de opiniones.
Mientras más personas hay más diferencia en cómo debemos de hacer las cosas. Va a haber personas que no piensan lo que tú piensas. Va a haber personas que no estén de acuerdo con lo que tú piensas. Y es fácil de tomar una sugerencia, una opinión como un ataque personal y responder con flechas. No tomemos esas cosas personalmente, hermanos. Atendemos los desacuerdos bíblicamente, en privado. No lo publiques, tus desacuerdos. No promuevas el chisme. No crees tu grupito que te va a apoyar contra la otra persona. No guardes rencores. Sé rápido de perdonar y de pedir perdón. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? No enfocarnos en nuestras actitudes, en nuestras preferencias, sino que en los deseos de Dios. Evitemos el pesimismo, no solo en palabras, sino que en actitud. Cuando ves algo que necesita ser ajustado o recalibrar, no lo publiques como un problema, sino míralo como una oportunidad. Vamos a hablar más de esto el miércoles en el estudio, así que le invito a que regresen el miércoles. A propósito, hermanos, si hay algo que te parece que necesita un ajuste, si necesitas demostrar algo que no está yendo bien, escoge el lugar, el tiempo y las palabras apropiadas para expresar eso. El peor momento para reclamar es en el momento que miras lo que está pasando. Porque va a ser difícil esconder tu frustración y tus reclamos van a salir como un ataque, una acusación y la otra persona se va a querer defender. Toma la nota, piensa bien en lo que no está haciendo bien, en los ajustes que tienen que hacer. Y no solo en el problema, sino que cuál es la resolución para ese problema. Y busca el tiempo y el lugar apropiado para hablar con la persona encargada. Importante, orar antes. Y cuando hables, hermanos, usa palabras que edifiquen, no que destruyen, porque nuestras palabras tienen poder. Pueden promover la paz o pueden promover la división. Pueden promover la unidad o le pueden echar gasolina al fuego. Recuerden, hermanos, que todos somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos la misma misión, tenemos el mismo objetivo. En los varones, los viernes en la noche estamos estudiando la biografía de los discípulos de Jesús, y lo que me llamó la atención el viernes es que tan diferente eran todos los discípulos. Habían pescadores, un colectador de impuestos, habían de todo, toda cultura, todo rango, pero tenían la misma misión y iban juntos a trabajar, a proclamar la palabra de Dios. Somos hermanos, lo que nos une es más grande de lo que nuestras diferencias. Efesios 4, 2-5, no está en sus notas, este es gratis, no tienen que pagar por este. Dice Efesios 2, 4 y 5, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también a la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautizo, un Dios, un Padre de todos, es cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, esto nos une, el Espíritu de Dios, el Padre, la esperanza, todo es una cosa que nos une, que es mucho más poderoso que lo que nos divide. Es mucho más poderoso que nuestras diferencias. Y cuando trabajamos y nos enfocamos en esto, podemos promover la misión de Dios. Lo que nos une es mucho más grande y más poderoso que nuestras diferencias. Si esta iglesia, si cualquier iglesia va a cumplir la misión que Jesús nos dejó, para que Dios dé el crecimiento, no solo en números, sino que espiritualmente, tenemos que permanecer unidos, siguiendo el ejemplo de unidad de la primera iglesia, permaneciendo en la sana doctrina, en la comunión, en oración, con un corazón de temor y reverencia, amándonos unos a los otros, sin condiciones, sin reservaciones, y guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, si hacemos eso, Dios se va a encargar del crecimiento. Vamos a orar. Hermanos, el día de hoy también
Es el primer domingo del mes y tenemos la comunión. Si no tienen el vasito, el hermanos están ahí atrás que les pueden dar un vasito con la parte. A mí voy a necesitar un hermano también. Y este va a ser el tiempo, hermanos, de reflexión antes de tomar la cena del Señor. Dice la palabra de Dios dice que, pasen adelante, sí, vamos. Hermano, la palabra de Dios nos dice que antes de tomar la cena, hagamos una examinación de nuestro corazón. El día de hoy quiero pedirle una cosa en específico que examinen. Examinen sus corazones, hermanos. Pídanle a Dios que les revele cualquier cosa que está creando un obstáculo entre ustedes y otros hermanos. Que revelen su corazón, hermanos, aquello donde ustedes pueden formar parte y servir en la iglesia. Que revele en su corazón y les dé una actitud de amor, de temor a Dios, de compañerismo. Y entréguenselo al Señor. Tal vez tú estás aquí, has estado visitando por mucho tiempo y no has tomado ese paso adicional de ser parte de un estudio bíblico, de unirte a un ministerio. Tal vez este es el momento que tú quieres decir, heme aquí estoy. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Se necesita ayuda en todos lados. Si ese eres tú, entrégasele a Dios. Pídele a Dios que te dé el tiempo para poder hacer todo lo que tienes que hacer. Y hermanos, si tal vez tú quieres darle agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Tal vez tú estás aquí visitando y quieres pedirle a Dios que te revele si este es el lugar donde tú quieres estar. El altar está abierto. Vamos a orar. Y vamos a servir el altar, después vamos a cantar este canto. Padre Celestial, gracias Padre te damos por tu palabra. Gracias Padre por el ejemplo que nos dejas de esta iglesia unida que comenzó esta obra que tú ahora nosotros tenemos. Padre, te pido que nos des, Padre, esas obras que esa primera iglesia tenían. Que permanezcamos en la enseñanza, en la oración, en la sana doctrina, en comunión. Y Padre, que sean actividades que hacemos que revelan nuestro corazón, que revelan un corazón de temor, de amor, de compañerismo. Gracias, Padre, por esta iglesia, por lo que estás haciendo aquí en este lugar. Gracias, Padre, porque todo es producto tuyo, es crecimiento tuyo, Padre. Permítenos, Padre, a ser fieles en todo lo que tú nos das. Y que nunca, Padre, tomar lo que es el honor, la gloria que a ti te merece por este crecimiento. Que trabajemos siempre con humildad, reconociendo, Padre, que nada de esto es posible sin tu poder, tu gracia, tu amor y tu misericordia. En este momento, Padre, que examinamos nuestros corazones, revélanos, Padre, todo aquello que está estorbando, que sea un obstáculo para una relación contigo y con otros hermanos. Te lo entregamos, Padre, para prepararnos para esta cena del Señor. Te entregamos y te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, el altar está abierto. Necesitan oración, habrá personas aquí enfrente para orar por ustedes. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré. Una vez más. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Y alabaré tu nombre eternamente. Digamos, grande es Jehová. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día que Una vez más grande. Vamos, grandes. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. y su Grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Si no tienen un vasito, levanten la mano y le van a pasar. Hermano, esta es la cena del Señor. El único requisito es que hayas aceptado a Cristo como tu Salvador. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador, te invitamos a que nos acompañes con esta cena del Señor. Padre Celestial, gracias, Padre, por esa obra que tú hiciste en la cruz, Padre. Al recordar ese sacrificio que tú hiciste, Padre, te pidamos que tengamos ese corazón de amor que tú demostraste en la cruz, Padre. Recordamos tu cuerpo, Padre, que entregaste por nosotros, esa sangre que derramaste por nuestra salvación. Y recordamos todo esto, Padre, con actitud de agradecimiento y de honor y de gloria hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esto tiene dos partes, se abre de arriba para el jugo y de abajo se abre para el pancito que está ahí abajo. En 1 Corintios 11 nos dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Toma, hermanos, como es costumbre, cuando tenemos la cena del Señor, también tenemos un tiempo de comunión, de compañerismo. Se dan cuenta que habían personas levantándose, están en la cocina preparando y ya están listos para que vayamos a comer un alimento ahí. No se vayan, hermanos. Por favor, acompáñenos. Esta es la manera que creamos compañerismo, que creamos la actitud de compañerismo en la iglesia. Quédense a acompañar. Si escucharon el mensaje y dijeron, yo quiero servir, aquí están los líderes de los ministerios, hablen y digan, yo quiero servir. Voy a orar por los alimentos y ahí a la afuera y van a poder entrar en la parte del comedor. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este tiempo que hemos tenido. Te pedimos, Padre, que bendigas estos alimentos que vamos a comer. Bendice las manos que han preparado estos alimentos, a las damas que están ahí preparando, Señor, para este tiempo de comunión y de compañerismo. Gracias te damos, Padre, por proveer siempre por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.